Bien, queridos hermanos, bienvenidos a todos. Feliz sábado. Estamos contentos de poder compartir con vosotros estos momentos. Y vamos a entrar directamente en la palabra de Dios, que es casi lo único que me atrevo a hacer medio bien en esta vida. Abrir la palabra de Dios y escucharla. En esta mañana me gustaría compartir con vosotros un regalo especial que tenemos en el cuarto evangelio. Ese regalo tiene que ver con cómo Jesús terminó sus días, cómo Jesús nos dejó en buena compañía, cómo nos preparó para su encuentro. Me gustaría que pudiésemos reflexionar en algunas ideas que me parecen importantes del Evangelio. En primer lugar, recordar que el cuarto Evangelio, el Evangelio de Juan, es el último escrito de la Biblia. El que lo hayan puesto junto a los otros evangelios es por temática. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero es el último que se escribió. Estamos hablando del año 97, 98, 99, prácticamente al final del primer siglo. Imaginaros la edad que tenía Juan cuando empezó a seguir a Jesús. Si todavía estaba vivo en el año 97, 98 o 99. Es decir, que era prácticamente un adolescente. Esta idea nos es importante para que podamos reflexionar en algunos de los datos que vamos a ver en esta mañana. En tercer lugar, comentar como introducción que va dirigido a una iglesia que no conocieron personalmente a Jesús. Es decir, son creyentes de segunda generación. Estaban los discípulos, los apóstoles, y cuando se empieza a predicar el evangelio, los que se convierten concretamente al final del primer siglo ya no conocían a Jesús de forma personal. Por tanto, es igual que nosotros. Los destinatarios del evangelio de Marcos o de Lucas o de Mateo posiblemente sí conocieron a Jesús por la época en la que se escribió, pero los destinatarios del evangelio de Juan no. Y en cuarto lugar, los destinatarios del libro son los que más semejantes a nosotros son, porque ninguno de los que estamos aquí conocimos a Jesús de forma personal, sino que lo conocemos a través del testimonio que dieron los apóstoles. Uno de ellos es lo que viene en el Evangelio de Juan. Os invito, por lo tanto, que podamos pasar unos minutos reflexionando en este día sobre estas ideas que me gustaría que pudiésemos reflexionar. Os invito a abrir vuestra Biblia en el primer capítulo de Juan, en el prólogo del libro, donde vamos a extraer tres ideas fundamentales que son lo que nos va a permitir reflexionar en el tema de esta mañana. Los versículos del 1 al 18, como os comento, son, así están aceptados normalmente, son el prólogo del libro. Y nos va a ayudar a presentar a Jesús. ¿Quién es el Jesús del cuarto evangelio? Sabéis que tenemos el regalo de 4 visiones diferentes sobre Jesús. El Jesús de Mateo no es igual al Jesús de Lucas o al de Marcos, y por supuesto no es igual al Jesús que se presenta en el cuarto evangelio, en el evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque las necesidades de los destinatarios primeros eran completamente diferentes. Pero tenemos un regalo, que es esas 4 visiones. Sin embargo, el primer versículo del evangelio de Juan es único en los evangelios. Vamos a ver un itinerario que va a pasar por estos 3 puntos que tenéis aquí. Primeramente, el capítulo 1, 1, 5, 14 y 18, que son 3 visiones o 3 momentos históricos de la eternidad de la segunda persona de la deidad. Comencemos por el principio. ¿Quién es el Jesús del Evangelio de Juan? Dice el texto: en el principio existía la palabra estaba con Dios
y la palabra era Dios. Así comienza el cuarto evangelio. Si recordáis, aunque sea de forma esquemática, los otros evangelios, casi todos tienen una genealogía de Jesús, sobre todo Mateo y Lucas, sobre todo ellos. Sin embargo, para Juan, Jesús no está tan anclado en una tradición humana, sino que tiene una expresión o definición diferente a los otros evangelios. Fijaos, en este primer versículo que hemos leído tenemos tres partes, tres frases, con el mismo verbo. En el principio era la palabra. Todos los comentaristas están de acuerdo en la idea de que en el principio se refiere a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese momento ya existía la palabra, ya estaba la palabra. Es anterior a cualquier creación. Esa es la primera idea. La segunda nos dice que estaba con Dios. Y la tercera nos dice que era Dios. ¿Cuántas personas divinas aparecen en este versículo? 3. Yo solo veo 2. La palabra, que es Dios y Dios, efectivamente. Pero el comienzo es lo que nos interesa en esta mañana. Para las necesidades de los destinatarios del Evangelio, los primeros lectores del Evangelio, Jesús primeramente era Dios, era el creador y estaba junto a Dios cuando todo se empezó a comenzar o todo se empezó a crear, que sería exactamente lo mismo. Y en el versículo 2 nos dice, y ella, es decir, la palabra, el verbo, estaba en el principio junto a Dios. Por eso este versículo nos presenta a dos seres divinos que se llaman Dios. Y en el versículo 3, todo se hizo por medio de el verbo y sin él no se hizo nada cuanto existe. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y finalmente el versículo 5 dice, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no le vencieron. Si os dais cuenta, en estos primeros versículos hay muchos detalles del relato de la creación. Luz, tinieblas, Dios, es decir, hay un sustrato que Juan quiere plantearnos con respecto a el comienzo de la creación. Hay mucha referencia, lógicamente, a Génesis. Fijaos, y ahora pasamos a un texto fundamental, porque todo el Evangelio de Juan se escribe para explicar el versículo 14. Todo el Evangelio de Juan. Y es aquí donde me gustaría que invirtiéramos, porque es invertir tiempo para poder hablar un poquito de lo que nos daría el segundo punto del literario, el versículo 14. Y dice, y el verbo, la palabra, según la traducción que tengáis, se hizo ser humano. Sé que casi todas las versiones que tenéis en la mano se traduce por se hizo carne. Pero esa traducción, aun siendo correcta, sería incompleta. ¿Solo se hizo carne? ¿O se hizo un ser humano integral? Con capacidad de pensar, capacidad de amar, capacidad de relacionarse con los demás. Por lo tanto, literalmente se podría traducir perfectamente, y el verbo se hizo humano. Y así entramos en la segunda etapa de la eternidad de la segunda persona. Antes de ser humano, era Dios en toda su dimensión, estaba en la creación, fue creador, pero llega un momento en su existencia eterna que se hace ser humano. ¿Sabéis? Todo el cuarto evangelio nos ayuda a comprender esa humanidad del verbo encarnado.
Y es aquí donde aparecen una serie de detalles que me gustaría simplemente como introducción explicar, reflexionar, pero compartir con vosotros. Y nos dice, y puso su morada entre nosotros, y vimos su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Hay comentaristas que se ponen muy nerviosos a la hora de analizar este texto. Pero si nos damos cuenta y leemos con exactitud, vamos a extraer una lección que creo que responde a muchos interrogantes hechos a lo largo de la historia. Fijaos, ¿cuántas personas aparecen en el versículo 14? 2. Fijaos, aparece el Padre y el Hijo único de Dios. Pues fijaos, ¿en qué se ha convertido el versículo 1? En el principio era el Verbo estaba con Dios y Dios era el Verbo. Dios se convierte ahora en el Padre y el Verbo se convierte en el único Hijo de Dios. ¿Cuándo sucede eso? Eso sucede en el momento en que Jesús nace en este mundo, no antes. Antes era el Verbo, antes era Dios. Pero por el plan de salvación, para que tú y yo podamos ser salvos, el Dios del versículo 1 se convierte en Padre, el Verbo del versículo 1 se convierte en el Hijo de Dios. Y todo el Evangelio es explicarnos cuál es la relación entre la deidad que se ha convertido en Padre y el Verbo que se ha convertido en el único Hijo de Dios. ¿Entendemos, hermanos, la importancia de este versículo? Antes de la encarnación nunca era Hijo de Dios. Era Dios. Muchas veces se interpreta llevando este texto a antes de la encarnación y es un error en el tiempo. Por lo tanto, el versículo 1 habla de la eternidad de la segunda persona. El versículo 2 nos habla de que en un momento de esa historia eterna se convierte en el único Hijo de Dios, porque antes no lo era. Antes era Dios en toda su dimensión. Y finalmente, cuando llegamos al versículo 18, nos habla, para abrir todo el mensaje del cuarto evangelio, dice, a Dios no lo ha visto nadie jamás, por lo menos de los que estaban allí con Juan, porque anteriormente sí hubo seres humanos que hablaron con él. Pero dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El único Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado. Hermanos, ¿veis un poco cómo se va estructurando la idea en el prólogo de Juan? Es una idea magnífica. Y eso que Juan no es un hombre que dominara el lenguaje excesivamente. Es decir, Juan tiene faltas de ortografía, faltas de sintaxis. No es su primera lengua. No es Lucas. No es Pablo. Pero estaba tremendamente enamorado de Jesús. De hecho, se le identifica como el discípulo amado, ¿no? Aquel que recostaba su cabeza. ¿Sabéis, hermanos? Este es otro tipo de creyente. ¿Sabéis que yo tengo tendencia a fijarme más en Pablo, en Moisés, porque son mucho más técnicos? Pero reconozco que hay un tipo de creyente que sin necesidad de teología está profundamente enamorado de Jesús, y ese es Juan. Porque el Señor nos da todas las capacidades. No necesita estar siempre pegado a la teología. La teología no convierte a nadie, eso lo garantizo yo. Solo convierte a Jesús. Pero ayuda. ¿Vale? Entonces, hermanos, el itinerario en 3 puntos. Por definición, el Verbo
es Dios eterno. En segundo lugar, en un momento determinado, hace 2000 años, se hizo humano y se convirtió en el único Hijo de Dios. Y el versículo 18, en el cual acaba el prólogo, nos dice cuál es la misión del Dios hecho carne, cuál es la misión del Dios encarnado, cuál es la misión del Dios hecho humano: mostrar la gloria del Padre. Y ese es el Evangelio entero. Así que os invito, hermanos, en esta mañana a que podamos reflexionar en una visión, en una parte del Evangelio. Tendremos ocasión en el tiempo de poder disfrutar de muchas otras visiones que nos van a ayudar a que podamos pues entrar un poco en esa imagen. Espero haber sido suficientemente claro para explicar este punto teológico que es muy importante. Antes de la encarnación no existía el Hijo de Dios, existía la segunda persona de la deidad. Muy bien, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan nos encontramos con el final del ministerio de Jesús. Están en el aposento alto, está llegando el momento en que él iba a ser crucificado y Jesús nos va a dar un regalo. Y yo quiero hablaros de ese regalo en esta mañana. ¿Sabéis, mis hermanos? Leyendo el capítulo 9 de Romanos como reflexión personal en esta semana, me ha ayudado a entender algo. Dios tiene un plan colectivo para el ser humano, que lo pone a disposición individual para que lo aceptemos o lo rechacemos. Y en esta mañana, en este momento, yo quiero haceros una invitación. Y es: ¿qué o cuán importante es Jesús para tu vida? ¿Cuán importante es que el Dios eterno, que el Dios creador en la segunda persona, viniese a este mundo a nacer como tú y yo? ¿Sabéis? Lo primero que hacemos los seres humanos cuando nacemos es hacer daño a nuestra madre. Eso es lo primero. Y a partir de ahí, nunca dejamos de hacer daño a nuestra madre. Nunca. Lo intentamos, pero a veces no lo conseguimos. Sin embargo, me gustaría que pudiésemos reflexionar en la idea fantástica del texto. Cuando Jesús dice: no se turbe vuestro corazón. Capítulo 14, versículo 1. ¿Creéis en Dios? Eso es una afirmación. Para los contemporáneos, Jesús no tenía problema de que sus contemporáneos creyeran en Dios. ¿Pero qué problema tenía? Creer que el Dios hecho humano es bastante más complicado de aceptar. ¿Sabéis? Así termina o así comienza Jesús el discurso de despedida. Así se despide de sus discípulos. Así se despide de la humanidad, prácticamente. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y les anuncia que se va. ¿Os imagináis? Solo 31 años. Solo 3 años y medio de ministerio, nada más. Los discípulos dejaron su casa, sus bienes, siguieron a Jesús. ¿Y ahora qué? Pero Juan, en su Evangelio, nos da una visión especial que no dará ningún otro evangelista. Es la visión de la presencia. ¿Qué pasa cuando Jesús regrese al cielo? Y tenemos todo un regalo para nosotros en el Evangelio de Juan. Seguimos leyendo, dice: cuando me vaya y os prepare lugar, ¿qué haré? ¿Volveré otra vez? Fijaos, sigamos el itinerario porque es fantástico. De verdad, me gustaría transmitiros en este momento la sensibilidad de Juan hacia Jesús. Es el Jesús más cercano de todos los evangelios, el más próximo a nuestra vida.
no se turbe vuestro corazón. En Dios ya creéis. Creed también en mí. Y comienza a decirnos, comienza un viaje. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y cuando me vaya y prepare el lugar, vendré otra vez. Y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, hermanos, y entre su primera venida y su segunda venida, ¿cuál es la suerte del creyente? Pues a ello nos vamos a referir en esta mañana. Es una visión impresionante la que recibimos en el discurso de despedida que irá del 14 al 17 del Evangelio. Hay 4 puntos importantes que nos van a hablar del sucesor de Jesús. Y me gustaría que reflexionásemos y disfrutáramos. La primera la encontramos en el capítulo 14, del 15 hasta el 18. Recordad, Jesús se está despidiendo. ¿Cuál es la situación del creyente? ¿Se queda huérfano? Jesús nos va a ayudar a que entendamos que mientras que Él está preparando los lugares celestiales, pero también intercediendo por nosotros en el santuario del cielo, hay un sucesor suyo aquí que vamos a analizar esta mañana porque es realmente fantástico. Porque en el prólogo veíamos 2 personas divinas. Ahora vamos a ver la tercera. Y dice el texto: si me amáis, qué pena que los traductores no hayan traducido igual los 2 verbos. Si me amáis, que es un condicional, guardaréis mis mandamientos, dice en griego. No guardar mis mandamientos, no. Es un condicional. No se puede guardar los mandamientos si no se ama profundamente al autor de ellos. No tiene ningún sentido. Por eso Jesús dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Y qué pasará a continuación? Recordad, Jesús se está despidiendo. Pero se está despidiendo momentáneamente. Porque regresa, porque vuelve. Pero mientras tanto, fijaos el texto. Seguir conmigo. Versículo 16. Seguro que todas vuestras versiones empiezan el versículo 16 por y. Sin embargo, la conjunción griega se puede traducir por ir y por también. Prefiero la segunda opción. Fijaos, diría, si me amáis, guardaréis los mandamientos. También yo pediré al Padre y os dará otro. ¿Sabéis? La traducción del término original no está muy clara, porque solamente lo emplea Juan. En el griego clásico no existe, solo existe en la Biblia. ¿De dónde lo sacó Juan? No lo sé. Estamos en el capítulo 14 de Juan, versículo 16. Lo cierto es que el término significa alguien que va del cielo a la tierra para ayudar. Eso sería un concepto básico en el término. Ayudador, consolador, yo prefiero valedor, me gusta más la idea del valedor. Fijaos, Jesús dice, también yo pediré al Padre y os dará otro. ¿Eso qué significa? Que Jesús también era un consolador. Y esa figura no siempre la trabajamos en nuestra teología. Pero ¿cuánto ocupó Jesús de su ministerio en consolar a la gente? ¿Cuántas veces se llegó a la gente que lloraba, que estaba sola, que estaba olvidada, que estaba marginada de la sociedad? ¿Cómo me gusta, hermanos, la función de Jesús como consolador?
Posiblemente no sea la más teológica, pero sí es la más humana. Y ese es el Jesús de este Evangelio. A mí me impresiona, hermanos. Yo, cuando leo estos textos, yo siento que mi corazón se hace pequeñito. Dios se encarna en un ser humano, se hace ser humano, a sí mismo, se hace Él, y viene a consolar el corazón del creyente. ¿No os parece importante? Por eso Jesús dirá en el texto, y también yo pediré al Padre otro de la misma naturaleza. ¿Para qué? Para que esté con vosotros. El texto dice para siempre. Ese siempre hay que entenderlo hasta la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, el término es más de presencia habitual que temporal. ¿Veis que Jesús siempre está hablando de relaciones personales, de la relación de Dios con nosotros? Versículo 17. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros. El Espíritu de la verdad. Jesús dijo de sí mismo, y aparece en el propio Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Ese mismo término verdad también se le emplea para el Espíritu, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. Y Jesús dice, no os dejo huérfanos, volveré hasta vosotros. Fijaos cómo en 2 versículos nada más Jesús nos habla de 2000 y tantos años de su ascensión hasta su regreso. No nos dejó huérfanos. Dentro de poco, dirá el versículo 19, el mundo ya no me verá, pero vosotros me veréis porque yo vivo y también vosotros viviréis. Por lo tanto, ¿qué función hace el Espíritu de verdad entre la primera venida de Jesús y la segunda? Consolador. El que está cerca, el que viene para ayudar, el que viene a estar con nosotros. Me parece realmente extraordinario esta reflexión. Vayamos al segundo, versículos 26 y 27, donde se vuelve a mencionar de nuevo. Jesús dice, pero el ayudador, el valedor, y ahora el Espíritu de la verdad se le da nombre. ¿Quién es el Espíritu de la verdad? ¿Quién es el valedor? ¿Quién es el Paráclitos? El Espíritu Santo, el que el Padre enviará en mi nombre. ¿Y cuál es la función que realizará en esa etapa del consuelo hacia la Iglesia? A ver, los discípulos se sentían muy tristes por la separación de Jesús. Nosotros estamos acostumbrados, porque no vivimos con el Maestro. Pero fijaos, la función permanente del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, es enseñar y recordar el ministerio de Jesús. ¿Sabéis, hermanos? Los primeros destinatarios del Evangelio de Juan tuvieron que aprender a amar a Jesús, porque no lo habían visto en persona. Pero tú y yo tenemos la misma situación. ¿Por qué conocemos nosotros a Jesús? Porque el Espíritu Santo inspiró a Juan a escribir el Evangelio. Los santos hombres de Dios escribieron inspirados. Y a través de ellos nosotros conocemos esa figura de Jesús. Por lo tanto, Consolador, Maestro de la comunidad,
para que recordemos perfectamente el ministerio de Jesús. Y Jesús dirá en el versículo 27, os dejo la paz, mi paz os doy, no la doy como el mundo lo da, no se turbe vuestro corazón, ni os acobardéis. ¿Os dais cuenta, hermanos, que aparece por segunda vez la palabra turbar? ¿Sabéis? Por turbar se traduce en varios términos. Pero hay uno especialmente que emplea Juan en estos capítulos y no en otro sitio. ¿Qué significa? La situación del corazón humano cuando no entiende el plan de Dios. Por eso comienza el versículo 14. No se turbe vuestro corazón. Entender el plan de Dios. Sería así como un desosiego espiritual. Ahora, aquí aparece la misma idea. Es no estéis turbados, es decir, entender el plan de Dios. Jesús vino, o la segunda persona de la deidad vino, se hizo ser humano, comenzó su ministerio que prolonga en el cielo hasta la segunda venida, resolviendo los problemas de la humanidad. Mientras tanto, estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. 15:26. Sería un poco esa continuación que el texto nos da, donde vuelve a aparecer de nuevo. Cuando venga el ayudador, y fijaos ahora cómo se interrelaciona la deidad. ¿Quién lo enviaba en la parte anterior? ¿Quién lo enviaba en el capítulo 14? Jesús rogaba al Padre para que lo enviara. Sin embargo, ahora ¿quién lo envía? ¿Veis cómo sigue ratificando su divinidad? Dice el texto, versículo 26, cuando venga el ayudador, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Sabéis? Otra función del Espíritu es ser apóstol. Apóstol de Jesús. El que da testimonio. Fijaos qué cantidad de funciones extraordinarias tiene para nosotros. No estamos solos. Finalmente, en el capítulo 16, encontramos la última mención, los versículos del 7 en adelante. Encontramos la última mención a la función del ayudador, del consolador, del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad, enviado por el Padre, enviado por Jesús para nosotros. Dice, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no, dice el texto, no vendría a vosotros el Consolador, el Valedor, el Parácletos, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, hará tres funciones fundamentales. Ya hemos visto algunas. Maestro, apóstol, pero todavía va a hacer algunas más. Dice, cuando Él venga, versículo 8, convencerá al mundo al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. Y ahora nos explica. Fijaos la cantidad de funciones que el Parácletos, que el Valedor, que el Consolador hace en la Iglesia entre la primera venida y la segunda venida de Jesús. Yo no sé si alguna vez os habéis parado con tanto detalle en este versículo, pero es quien está con nosotros. Es el que vive en nosotros y vive junto a nosotros. Dice, en lo referente al pecado, versículo 9, ¿cuál es el pecado al que se refiere Juan aquí? A aquellos que no creen en Él. No se refiere a una acción.
No se refiere a una acción. No se refiere a la infracción de un mandamiento, que también es pecado. Sino se refiere el verdadero pecado. El pecado con mayúscula es no creer en Jesús. Dime una cosa. Cuando tú te das cuenta mirando a la ley de Dios que has cometido un pecado, ¿tienes solución para ello sin Jesús? Sin Jesús no hay solución. No hay solución. Por eso, en este contexto, la palabra pecado, la palabra error al blanco, es decir, haberse equivocado, significa, en lo referente al pecado, el Espíritu Santo convencerá en lo referente al pecado a aquellos que no creen en él. Repito, no se refiere a una acción en concreto. Se refiere a un estado en relación con Jesús. En segundo lugar, mirad el texto. En lo referente a la justicia, porque voy al Padre y no me veréis más. Es decir, Juan está haciendo o cogiendo palabras de Jesús, literales, para explicarnos el plan de salvación. El verdadero pecado es rechazar a Jesús. Ese es el verdadero pecado del ser humano. En segundo lugar, el texto nos dice, la justicia, porque me voy al Padre y no me veréis más. Y en tercer lugar, fijaos, cuando hablamos de juicio, podemos hablar del juicio investigador, podemos hablar del juicio en el milenio, pero no se refiere a ese. El texto nos sitúa en un punto determinado, que es lo que viene a continuación. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está ya juzgado. ¿Veis? Son tres particularidades que nos da el texto. De pecado, porque el que no cree en Jesús no tiene solución. En segundo lugar, como lo dice el texto, la justicia. Jesús termina su función y regresa al cielo para seguir intercediendo por cada uno de nosotros. Y eso tiene que ser convencido el creyente por medio del Espíritu Santo, porque si no, no es posible. Y en tercer lugar, ratificar que el juicio sobre el enemigo de Dios, Satanás, ya concluyó en el momento que Jesús murió y resucitó. Ya está decidido su destino para siempre. Por lo tanto, hermanos, ¿cuáles son las funciones del ayudador, del consolador? Enseñar y recordar la obra de Jesús. Ser apóstol de Jesús, es decir, evangelizar, predicar, enseñar sobre Jesús. Y las funciones que aparecen en el capítulo 16. Nos recuerda que no creer en Jesús significa no tener salvación. Nos recuerda que es justo que Jesús terminara aquí y continuara en el cielo su obra. Y en tercer lugar, que Satanás ya ha sido juzgado y su destino ha sido sellado. Mis queridos hermanos, me parece realmente importante. Jesús dice, mucho tengo todavía que deciros, pero ahora ya no podíais con ello. En cuanto venga el Espíritu de la verdad, os guiará toda la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Y mis hermanos, ¿cuándo empieza a funcionar esa ayuda especial de parte de Jesús? Jesús murió un 14 de Nisan del año 31, el día de la Pascua. Si buscáis en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, tenemos el momento en el cual empieza a funcionar el segundo ayudador,
el segundo Parácletos. El texto nos dirá: al llegar el día del Pentecostés. ¿Sabéis, hermanos? Nosotros con nuestra formación cristiana a veces nos descontextualizamos un poquito de la idea. Pero, ¿cuál es la importancia del Pentecostés? ¿Por qué fue en ese momento? Si recordamos cuando Dios instauraba su primer pacto, cuando Dios instauraba en el Sinaí a su pueblo, Israel salió de Egipto un 14 de Nixán, el 14 del primer mes, y 50 días después se produce el primer Pentecostés de la historia. El día de la formación del pueblo de Dios. Cuando Dios habló, Éxodo capítulo 20, y Dios habló todas estas palabras, si contáis la cronología, son 50 días después de la salida de Egipto, exactamente. El primer Pentecostés fue en el Sinaí, cuando Dios dio los 10 mandamientos y dio en las tablas del pacto, todo eso lo recordáis. Ahora, en la época cristiana, ocurre exactamente lo mismo. Jesús muere el día de la Pascua, 14 de Nisan, y 50 días después, en la misma fiesta del Pentecostés, cuando se dieron los 10 mandamientos, se dio el pacto. Dios comienza un nuevo proyecto de vida. Y es cuando es derramado el Espíritu Santo sobre la Iglesia. 2 Pascuas, 2 Pentecostés. El Pentecostés es el día del pueblo de Dios, que comienza un proyecto de Dios. Y dice el texto: al llegar el día del Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Y de repente, ¿qué vino? Un estruendo, un soplo, una ráfaga de viento. Traducirlo como queráis. Todo eso está permitido por el texto original. ¿Y qué pasó? Dice, de repente se llenó toda la casa en la que estaban y comenzaron a predicar el evangelio del reino. ¿Con quién? ¿Con Jesús o con el otro ayudador? Mis hermanos, ese es nuestro origen espiritual. Ese es el origen espiritual de la Iglesia seguidores de Cristo. A partir de ese momento, allí estaban, en la explanada del templo, estaban creyentes de todas las partes del imperio. Y solamente había una oportunidad para predicarles el evangelio. ¡Una! ¿Cómo se hacía? Pedro habló en su idioma, arameo, y cada uno de ellos escuchó en su propio idioma. ¿Y quién lo tradujo? El ayudador, el que es enviado por Jesús y por el Padre para que esté con nosotros, para que nos enseñe, nos recuerde todo lo que Jesús ha hecho. Hermanos, esa es la visión del Espíritu Santo en el corazón del creyente y en el seno de la Iglesia. Estaba allí el etíope, lo que conocéis el libro de Hechos. Allí estaba el etíope. Y cuando se marchó, había, fijaos en el versículo 7, ¿es que no son estos galileos todos los que están hablando? Pues ¿cómo cada uno de nosotros le oímos en nuestra propia lengua nativa? Hermanos, ayudar. Esa es la función del Espíritu Santo, ayudar a que el mensaje se llevara a todos los rincones del imperio. Y tú y yo hoy que somos cristianos, ¿quién nos trajo el evangelio? Un ser humano, sí, pero fue el Espíritu Santo que repartió por todo el imperio romano el mensaje sobre Jesús.
Mis queridos hermanos, allí había de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Egipto, y llegó hasta España, a Latinoamérica, a cualquier sitio del planeta, llegó el Evangelio, porque el Espíritu Santo ayudó a los seres humanos a llegar hasta lo último de la tierra. ¿Y qué falta? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. Voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y cuando me vaya a preparar el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es lo que falta. Habrá otra Pascua celestial y habrá otro Pentecostés en la eternidad. Y disfrutaremos junto a Jesús por los siglos de los siglos sin fin. Mis queridos hermanos, tienes a tu disposición una ayuda especial. Jesús se comprometió que rogaría al Padre y el Padre y Él nos enviaría al valedor, al consolador, para que estuviera con nosotros hasta la segunda venida de Jesús. No estamos huérfanos. Mis queridos hermanos, ojalá que este mensaje sea para vosotros un mensaje de salvación, un mensaje de paz, un mensaje que nos lleve a todos a disfrutar de la eternidad cuando comience la eternidad para cada uno de nosotros. Que el Señor os bendiga y os guarde. Amén.